el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Así como el juicio de la iglesia será seguido por el juicio del mundo, de igual manera el juicio de los muertos será seguido por el juicio de los vivos. Eso lo avala la palabra escrita en la Biblia y la palabra escrita en el espíritu de profecía. Leamos lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo. Juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahora leamos lo que dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 4, el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y muertos. Juicio de los muertos seguido por el juicio de los vivos. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, titulado El juicio investigador, en la página 539. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, observamos entonces que los muertos van a ser juzgados según lo que está escrito en los libros. Veamos ahora en cuanto al juicio de los vivos a la luz del espíritu de profecía. Conflicto de los Siglos, capítulo 29, el juicio investigador, la página 536. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Hasta aquí hemos visto que está ocurriendo un juicio de los muertos que será seguido por un juicio de los vivos. Daniel capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 10, junto con Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, nos dan el escenario completo del juicio investigador de los muertos. ¿En qué consiste el juicio investigador de los muertos? La respuesta nos lo da Daniel capítulo 7, el versículo 10, la última parte. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Puesto que los muertos están en sus sepulcros y nada saben, están inconscientes, ellos son juzgados a través de lo que fue escrito en los libros del cielo mientras ellos vivían. Basado en eso van a ser juzgados. También lo corrobora Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12. Dice así: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, este juicio de los muertos sencillamente está habiendo una separación, pero en los libros. En el libro de la vida está el nombre del que se convirtió y está el nombre del que no se convirtió, pero se bautizaron ambos, por decirlo así, están registrados allí. Pero en el juicio se determina si todavía son dignos de que sus nombres permanezcan en el libro de la vida, y de no ser así, el nombre del que no es digno va a ser borrado y su nombre pasa para el libro de la muerte, para luego resucitar no con los santos, sino resucitar con los impíos. Básicamente, entonces, el juicio investigador de los muertos es una revisión de libros y una separación en libros nada más. Pero vamos a ver el escenario del juicio investigador de los muertos brevemente y sintetizado. En Apocalipsis, como hemos dicho, en el capítulo 4 y el capítulo 5 encontramos varios elementos en conexión con Daniel capítulo 7, verso 9 y el verso 10. Se nos muestra que fue puesto tronos
En los tronos plural resalta uno en especial donde se sienta un anciano de días, Dios el Padre, con el papel de juez. Luego tenemos 24 tronos donde se sientan 24 ancianos con el papel de el jurado. También tenemos a un hijo de hombre, según Daniel 7, el verso 13, y tenemos a un cordero como que hubiera sido inmolado de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, siendo el abogado Cristo, nuestro intercesor, asumiendo el papel de abogado. También tenemos 4 bestias. Esas 4 bestias representan gente, personas a los que están siendo juzgados. Necesitan representantes. Entonces, las 4 bestias de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 son los representantes de los acusados, siendo el león de la tribu de Judá el líder de estas 4 bestias. Maravilloso. Tenemos entonces el escenario del juicio investigador de los muertos. También, sin olvidar que el anciano de días tiene en su mano un libro con 7 sellos. Los libros, la evidencia. Así que el juicio y el escenario es completo. Para aquellos que quieran una explicación detallada, elemento por elemento, de los involucrados en el escenario del juicio, tenemos un tema grabado en YouTube, ya está en línea, búsquelo en nuestro canal, se titula Lección 4, Digno es el Cordero. Repito, Lección 4, Digno es el Cordero, donde explicamos todo el escenario del juicio. 2 capítulos completos de Apocalipsis, capítulo 4 y el capítulo 5. En este análisis resaltaremos del escenario del juicio a 2 personajes: al anciano de días, Dios el Padre, con el papel de juez, y a el Hijo del Hombre o el Cordero como nuestro abogado. Leamos Daniel, el capítulo 7, el versículo 13, declara así: Seguí mirando en visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Importante. Tenemos al anciano de días que está sentado en un trono y luego llega el hijo del hombre ante él, enfrente de él. Vamos a resaltar que el Hijo del Hombre aquí es Cristo. Él mismo se autonombra como el Hijo del Hombre en las parábolas. Y eso se puede revisar en los 4 evangelios. El espíritu de profecía también identifica a este Hijo de Hombre de Daniel 7, el verso 13, como Cristo. Leámoslo. Conflicto de los siglos, el capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado. En la página 479 declara: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7, el verso 13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento. La cita inspirada que acabamos de leer nos está mostrando que la venida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días es una venida de Cristo hacia el lugar santísimo del santuario celestial. En otras palabras, Daniel capítulo 7
del verso 9 al verso 14, nos están pronosticando la venida de Cristo hacia el lugar santísimo y el inicio del juicio investigador de los muertos. Es decir, Daniel capítulo 7, del verso 9 hasta el verso 14, lo que nos está hablando es del inicio del juicio investigador de los muertos. Pero el espíritu de profecía nos dice que la venida del Hijo del Hombre, de Cristo, hacia el lugar santísimo para empezar el juicio investigador de los muertos, es el mismo acontecimiento que nos registró, también dice el profeta Malaquías. Para entender esto, debo recordarles lo siguiente. Primero es el juicio investigador de los muertos. Segundo será el juicio investigador de los vivos y ejecutivo también. Ambas partes forman un todo, el juicio, tanto de muertos como de vivos. Ahora veamos lo que dice Malaquías, el capítulo 3, referente a nuestro análisis, del verso 1 al verso 3. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. El ángel del pacto a quien deseáis ya viene, dice el Eterno Todopoderoso. Verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Verso 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata, y ofrecerán al Eterno ofrenda con justicia. Estos 3 versículos no pueden estar hablando del juicio investigador de los muertos, por las siguientes razones. Número 1. Los muertos no pueden ser purificados. Los vivos sí. Número 2. Los muertos no pueden ofrecer ofrendas. Los vivos sí podemos ofrecer ofrendas. Número 3. A los muertos no se les puede enviar un mensajero, porque están muertos, pero a los vivos sí se les puede enviar un mensajero previo al juicio. Es decir, Malaquías capítulo 3 del 1 al 3 está hablando no del juicio de los muertos, sino del juicio de los vivos. Habrá una visita de Cristo hacia su templo, es decir, hacia su iglesia, cumpliendo lo que usted sabe, quizá de memoria, Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17. Porque es tiempo que el juicio de los vivos empiece en la casa de Dios. Y si primero empieza con nosotros, ¿qué será del impío y el pecador? ¿Qué es la casa? Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 15 dice: y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pedro dice claramente que el juicio va a empezar en la casa, y la casa, dice Pablo, que es la iglesia. Por lo tanto, el juicio va a empezar en la iglesia. Y la iglesia no es una iglesia muerta, sino que es una iglesia viva por alrededor de 22 millones de adventistas del séptimo día. El juicio de los muertos está a punto de cerrar y le va a seguir el juicio de los vivos, nuestro juicio. Y me preocupa, nos preocupa que el pueblo adventista aún no está alertado, no sabe de lo que está a punto de venir. Ahí es donde entramos nosotros y donde entra usted, para que compartamos estos temas con los demás, porque no hay otro medio. Hagámoslo, tenemos que accionar. De lo contrario, seremos responsables.